El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. Muchas personas a lo largo de la historia han perdido acceso a sus bitcoins. Con anécdotas e información te vamos a contar cómo repercute todo esto en la oferta final de la moneda. Si hablamos de Bitcoin como moneda, sabemos que la misma goza de muchas cualidades. Una de ellas es que tiene una política monetaria predefinida. Sabemos cómo y cuándo se van a emitir los bitcoins que quedan por emitirse. Y también sabemos, por supuesto, cómo, de qué forma y quién emitió los bitcoins que ya se emitieron. Mayormente la gente que cree en Bitcoin, que cree en una moneda descentralizada, incensurable y con una política monetaria predefinida, le muestra esta foto al mundo para quienes estén mirando desde YouTube. Esta foto habla por sí sola y deja expuesta las distintas ofertas de los distintos tipos de dinero con los que hoy en día contamos. Básicamente esta imagen hace referencia a que si uno, por ejemplo, posee un Bitcoin, sabe que posee un Bitcoin sobre 21 millones, o en teoría eso se cree. A eso mismo vamos a apuntar en este episodio. Mientras que, por ejemplo, si otra persona posee $1000 ¿sobre qué? ¿Sobre cuánto? No se sabe con exactitud y además no es algo que se pueda determinar a largo plazo. En cambio, con Bitcoin, de acá a la eternidad, se sabe cómo y cuándo, por su aspecto y por su cualidad de tener una política monetaria predefinida, se van a emitir las unidades monetarias restantes. A toda esta historia hay un chiste bastante interesante que contar. Si hablamos con puntualidad y con exactitud, no vamos a contar con 21 millones de Bitcoins exactamente. Entiendo que ahora vos que estás del otro lado de la pantalla te estés preguntando, ¿me estás mintiendo entonces? Si me decís que Bitcoin tiene una política monetaria predefinida, que se sabe cómo y cuándo se van a emitir los Bitcoins de acá a la eternidad y todo ese piripipi, ¿me estás diciendo que en realidad no va a haber 21 millones? ¿Me estás mintiendo? Bueno, déjame decirte que así como hay una persona que quizás conozcas o te hayas enterado que perdió el acceso a sus Bitcoins, hay muchísimas, pero muchísimas más. Esto hace que muchos bitcoins realmente salgan de circulación, no tengan utilidad alguna más, ya que no se puede acceder a los mismos. En Bitcoin, tal y como sabemos, cada uno es responsable de su dinero. Cada uno es su propio banco. Esto repercute también, al uno ser responsable de su dinero, en que si pierde el acceso a sus fondos, no hay un tercero, no hay un banco, no hay una entidad financiera o un gobierno al cual poder tocarle la puerta solicitándole recuperar los fondos. Hey, antes de seguir, si nos estás escuchando en Spotify, no te olvides de seguirnos y calificarnos. Y si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales. Decir con exactitud cuántos bitcoins se encuentran perdidos es algo que es muy raro de acertar, y cualquier persona que afirme que sabe cuántos bitcoins realmente se encuentran perdidos seguramente va a estar mintiendo porque, repito, no es algo que se sepa a ciencia exacta. Sin embargo, esto se puede deducir y se puede tener un rango bastante certero. Bitcoin, como sabemos, además de ser moneda, es un registro público, en donde podemos saber todos los bitcoins que tienen las distintas direcciones o los distintos usuarios que se encuentran en la red misma. La empresa Chain Analysis, a finales de 2017, hace bastante tiempo, estimó que la cantidad de bitcoins perdidos eran de 3 millones. Bastantes, ¿no? Esta estimación, con el paso del tiempo, cerca de 2020, luego aumentó a 3,8 millones. Para que tomemos noción, si bien algunos datos son bastante exagerados y se busca el clickbait, podemos decir que como mínimo, siendo un tanto conservadores, el 20% de los bitcoins que se han emitido hasta el día de la fecha se encuentran perdidos o básicamente los propietarios no pueden acceder a los mismos, que es un sinónimo. A día de hoy, en agosto de 2024, 19.800.000 bitcoins se encuentran minados o emitidos. El 20% de esta cantidad total son los que se encuentran perdidos según los más conservadores. Hay quienes se arriesgan más y dicen que hasta un 30% de los 19.800.000 bitcoins que fueron emitidos hasta el día de la fecha se encuentran sin recuperación alguna. A todo esto estamos hablando de casi más de 4,5 millones de bitcoins perdidos. Es una completa barbaridad y siendo bastante conservadores. Según muchos referentes en la industria, a pesar de que la tecnología ha crecido, es algo mucho más apto para todo público y se ha concientizado mucho más en lo que conlleva a perder acceso a nuestros fondos en lo que a Bitcoin se refiere, a pesar de que la tecnología ha crecido y se ha concientizado mucho más a las personas acerca del riesgo que conlleva perder acceso a nuestros Bitcoins en un contexto en donde no hay un tercero a quien tocarle la puerta en caso que esto suceda, los expertos estiman que del 1.200.000 unidades de Bitcoins que quedan por minarse de acá hasta el 2140, más o menos un cuarto de estas unidades podrían ser perdidas por los usuarios. Esto significaría, concluyendo con un total, si estas estimaciones se creen, y repito, son estimaciones que son bastante conservadoras las que estamos agarrando. Hay quienes se arriesgan más y hablan de que hasta la mitad de los bitcoins que quedan por minarse se van a perder.
Si seguimos estas estimaciones bastante conservadoras, podemos decir que de los 21 millones que estaban pactados en un principio que existan de base monetaria, vamos a ponerle ese nombre, para con la moneda, a fin de cuentas, en 2140, cuando se emita el último Bitcoin, vamos a contar con una circulación total de cerca de 17, 18 millones de Bitcoins. Va a haber muchos realmente que se hayan perdido y a los cuales no se tenga acceso o recuperación alguna. Por supuesto que todas estas afirmaciones y datos se toman con precaución y con pinzas, ya que, como mencioné en un principio, todo esto no se puede saber a ciencia exacta, sino que son estimaciones, pero son bastante reales. A fin de cuentas podemos escuchar muchísimas voces. Hay empresas que se dedican a estudiar todo lo relacionado con el mundo Bitcoin, que hablan y mencionan, sostienen también con sus datos, que se van a ver perdidos a la hora de que los Bitcoins se hayan emitido en su totalidad un rango entre 6 y 7 millones de Bitcoins, que personalmente me parece una barbaridad. Y hay empresas mucho más conservadoras que hablan que a fin de cuentas entre 3,5 y 4,5 millones de Bitcoins van a estar perdidos. Esas estimaciones, a pesar de que siguen siendo sorprendentes, me parecen bastante más reales. Hay millones de ejemplos de los cuales nos podemos agarrar para conocer gente que ha perdido el acceso a sus Bitcoins. Acá en Argentina, un streamer o influencer bastante conocido por su apodo de Coscu perdió hace no mucho tiempo el acceso a sus fondos. Él mismo contó que guardaba las frases de respaldo o las frases que le daban acceso a sus fondos en Bitcoins y en demás criptomonedas en un archivo TXT en su computadora. Cuando un amigo de él formateó su computadora sabiendo que estaban esos archivos TXT para optimizar el rendimiento de la misma, sin querer los eliminó. Coscu perdió esos archivos, es decir, perdió los accesos a sus fondos y no hay quien lo solucione esto. Porque como mencionamos anteriormente, no hay nadie a quien tocarle la puerta y decirle: che, perdí mi contraseña, ¿me podrías gestionar una vuelta? El consejo de todo esto por nuestra parte, y lo que nos deja el ejemplo de Coscu como enseñanza, es primero, no guardar información tan sensible como el acceso a nuestros Bitcoins en tan solo un lugar, y menos que menos, guardarlo en un archivo TXT en nuestra computadora. Más allá de todos los Bitcoins perdidos y del ejemplo de Coscu que acabamos de mencionar, la realidad es que desde la lógica matemática Bitcoin nunca iba a llegar a la cantidad de 21 millones de unidades monetarias en circulación. Si agarramos la calculadora y entendemos lo que es el concepto de halving en Bitcoin, abro paréntesis, le dedicamos un episodio entero a lo que conlleva este concepto, que lo vamos a estar enlazando por acá, cierro paréntesis, vamos a entender que en lo que respecta a la emisión monetaria de Bitcoin, la misma se ve reducida a la mitad cada un periodo de aproximadamente 4 años. Si hacemos los cálculos matemáticos, vamos a llegar a la conclusión de que el día que se emita la última porción de Bitcoin, el último Satoshi, se van a haber emitido, porque las matemáticas así lo indican y el código de Bitcoin también, 20.999.999,99 y muchos otros números atrás de Bitcoins. O sea, a pesar de que este es un dato muy minucioso, no se van a llegar a emitir nunca, por más que nadie haya perdido sus Bitcoins a lo largo de la historia, esta cantidad de 21 millones, ya que faltarían algún que otro satoshis o algunos que otros centavos. Además de estas dos causas, también debemos sumarle los errores humanos. Y no hablo de los errores humanos que pierden Bitcoin, sino de los errores humanos que no reclaman los Bitcoins que tienen que reclamar. Hay bastantes casos en donde los mineros, que son quienes actualizan el libro contable de Bitcoin, quienes se pelean y disputan por una carrera criptográfica en donde hay que resolver un problema y bla, se ven con el derecho de emitir estos Bitcoins. Pues sí, como en Argentina los pesos los emite el Banco Central Argentino, en Bitcoin los Bitcoins los emiten los que forman parte de la red aportando poder computacional. Los mineros, que son quienes aportan poder computacional a la red y forman parte de la misma, compiten en una carrera entre sí para ver quién se gana el derecho de emitir los nuevos Bitcoins y quedarse con ellos mismos. Depende del periodo de tiempo del cual se esté hablando, la cantidad de Bitcoins que se gana el derecho un minero de emitir varía, por esto mismo que comentaba antes del halving. En serio, todo esto va a quedar mucho más claro si entran acá y van al episodio del halving, que lo explicamos todo mucho mejor. En los primeros 4 años de Bitcoin, por ejemplo, si vos como minero conseguías resolver el problema criptográfico y conseguías ganar esta carrera respecto a tus pares, te ganabas el derecho de emitir 50 Bitcoins. Después de esos 4 años, pasabas a emitir o a ganarte el derecho de emitir 25. Después de otros 4 años, pasabas a ganarte el derecho de emitir 12,5 Bitcoins. Y así sucesivamente hasta que llegamos al punto de hoy en día. Muchos mineros, lo que ocurrió fue que, por ejemplo, en los primeros 4 años yo como minero me ganaba el derecho de emitir 50 Bitcoins y en lugar de reclamar los 50, reclamaba 25. Reclamaba 40, reclamaba 45, no reclamaba nada o reclamaba 49,9. Entonces, esos Bitcoins que no estoy emitiendo, a pesar de que me gané el derecho de emitirlos, ya está, no se puede hacer control Z. Nunca más se van a poder volver a emitir. Entonces, tenemos 3 principales causas por las que nunca vamos a contar con 21 millones de Bitcoins exactamente. Primero, la lógica matemática. Segundo, que muchos Bitcoins fueron perdidos por distintos usuarios. Y tercero, que muchos Bitcoins no fueron emitidos por los mineros que sí se habían ganado el derecho de emitirlos,
pero por errores humanos o computacionales no se terminaron emitiendo y nunca serán emitidos. Esperamos que hayan aprendido y que hoy en día puedan argumentar, después de ver este episodio, por qué no existirán realmente 21 millones de unidades de bitcoins. Si bien los datos no son exactos, como mencionamos, y no sabemos cuántos bitcoins realmente se perdieron, es un número que, sea cual sea, es bastante interesante y relevante. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final y les recordamos que la descentralización es inminente.